Bueno, pues hasta aquí esta cabecera y yo creo que ya vamos a saludar a todas estas personas que están aquí acompañándonos. Saludamos a Fernando López Puig, director de contenidos y canales de Televisión Española, a Joaquín Oritel, director de Cuéntame, Imanol Arias, Antonio Alcántara, Ana Duato, Merche, Carlos Hipólito, Carlitos, que ya no están Carlitos, Irene Visero, Inés, Carmen Climent, María y Pablo Rivero Toni. Muchísimas gracias por estar aquí y buenos días. Buenos días. Bueno, temporada 21 de Cuéntame, de esta serie que es un clásico que nos lleva acompañando, por lo menos para gente de mi generación, pues más de la mitad de nuestra vida. Fíjense que, claro, yo empecé a ver esta serie cuando tenía 11 años, así que ustedes ya echen cálculos. 2001, 20 años de Cuéntame, y durante todo este tiempo seguro que mucha gente, como le ha pasado a mí, pues abandona y regresa a la serie porque al final son muchos años y las circunstancias de la gente diversas, ¿no? Pero fíjense, después de mucho tiempo y de haberme visto este fin de semana, este primer capítulo, te devuelve a ese cariño de todos los personajes, aunque lleves tiempo sin verlo, y sorprende sin duda, porque como decíamos, nos lleva este año marcado por la pandemia, y bueno, pues consigue emocionar, ¿no? Los Alcántara combina dos líneas temporales, Los Alcántara de 1992, La familia de 2020, temporalidad que va a transcurrir durante toda esta temporada y que nos va a explicar ahora Fernando, porque es una temporada que me decíais antes que sin hacer spoiler, que no podemos hacer spoiler, que no va a dejar indiferente. Fernando, no sé si tú nos puedes ampliar un poco más de esta temporada. Un poquito más. Muy buenos días a todos. Feliz año a todos aquellos que no nos vimos en la rueda de la semana pasada de la caza. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Y bueno, y es un placer que estemos el equipo de Cuéntame y el equipo de Radio Televisión Española aquí para contaros cosas. Yo voy a ser muy breve porque hay muchas cosas que hablar muy interesantes y mucha gente para contarlas. Decir lo que prácticamente estoy diciendo al principio de cada temporada, ¿no? El titular sería Cuéntame lo ha vuelto a hacer. Yo siempre cuento que ya es como un ritual, ¿no? El decir, todos los años, cada vez que me llega o que llega el equipo de ficción el primer guión de la temporada, decimos, bueno, este año seguro que ya la serie pues empezará a notar ya por cierta debilidad o que se han agotado. Bueno, pues todo lo contrario. Lo conté la temporada pasada, lo conté la anterior y en esta nos vuelve a sorprender otra vez con algo que yo creo que es que va más allá del relato clásico que hasta ahora ha mantenido Cuéntame, ¿no? De alguna manera rompe el formato de relato y lo que antes era pues contarnos la historia de algo que transcurría en este caso hace 28 años, ¿no? Con los Juegos Olímpicos, con ese 92 tan bullicioso, ¿no? que se dio en este país. Saltamos de pronto a hace unos meses y el relato se nos vuelve en paralelo con una realidad muy cercana y una realidad más nostálgica. Y esto a mí me parece revolucionario porque vamos a conocer a Carlos más adulto, a todos los personajes que están de alguna manera en dos tiempos, pero a la vez en dos mundos, ¿no? Y en dos países diferentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en dos historias diferentes. Yo creo que el gran relato de esta temporada es el haber roto con el relato tradicional, el habernos acercado ese Cuéntame hace 4 días, el vernos no solo como éramos, sino prácticamente como somos, el contarnos una realidad tan cercana como ha sido una pandemia tan tremenda que ha acusado a todo el país y contarnos con ese cariño y con esa vocación con la que tiene, ¿no? El equipo de guionistas, como siempre, defendiendo al equipo de guionistas y a los creativos, tienen para transmitirnos, ¿no? Pues esa cercanía y sobre todo esa sensación de decir, a mí me ha pasado, o yo he visto esto, o me identifico con, ¿no? Que para mí es el gran triunfo, ¿no? de la serie, y por eso se mantiene en el tiempo y como decíamos antes, ¿no? es infinita, ¿no? Como Merche. Creo que vamos a ver un pequeño tráiler para un poco ilustrar lo que estamos contando y seguir luego con la rueda. Los que están y por los que no están. O sea que sí, que ya estoy muerto. Wow.
Bueno, pues visto este tráiler, creo que ya vamos a saludar a Joaquín Oristel, que es el director de Cuéntame. Decía Fernando que sí que se ha producido, pues bueno, me comentaba ahora, se ha producido un roto en el relato tradicional. Va a ser en este sentido, por lo que esta temporada de Cuéntame va a sorprender tanto. Sí, bueno, yo creo que estamos en una época en que se habla mucho de universos paralelos. Hemos creado dos universos en el paralelo del tiempo, que siempre es Cuéntame. Yo siempre creo que Cuéntame habla de nuestro presente desde el pasado. Cuéntame es un espejo en el que nos miramos, mirándonos hacia atrás, pero nos vemos en el presente. Y esta vez más que nunca, ¿no? Cuando vino la pandemia y te pones a escribir y piensas en una nueva temporada, era imposible hablar de un Cuéntame sin que eso estuviera presente. Nos parece que era lo que necesitábamos contar. Nos parece que no es una cosa oportunista, sino oportuna, ¿no? Es contar a esa familia en este momento presente y hacer un homenaje también, esos homenajes que estamos haciendo todos, a la gente que nos cuida, a la gente que está detrás de nosotros y sobre todo hablar de algo que hacía muchos años que no se hablaba en ninguna parte, hablar de nuestros abuelos, hablar de la gente mayor. La pandemia nos ha llevado a esto y Cuéntame habla de esto en este momento también. Es decir, que es la pandemia la razón de que traigáis la serie hasta el 2020. Antes de la pandemia no pensabais que traerlo hasta este presente tan inmediato. No era un planteamiento. Siempre habíamos hecho flashbacks hacia temporadas anteriores, tiempos anteriores, cuando eran jóvenes Antonio y Merche, más jóvenes. Pero de pronto, Cuéntame tiene necesidad de contar, ¿no? Cómo somos, por qué nos movemos. En 1992 nos unió a todos en un proyecto común, que fue las Olimpiadas y la Expo, nos unió. Y de pronto la pandemia, en este mundo individualista que tenemos, nos vuelve a unir, ¿no? Nos vuelve a afectar. Cada muerte, cada dato, cada cifra nos afecta, ¿no? Hay una frase de un poeta del siglo XVI, John Donne, que dice: toda la muerte nos afecta, por lo tanto no te preguntes por quién doblan las campanas. Bueno, pues las campanas doblan por todos nosotros. Me estoy poniendo un poco grave, pero es un poco... Creo que Cuéntame tiene algo único en la ficción, en España, que es lo emotivo. O sea, nosotros trabajamos con la emoción. Y era importantísimo verter la emoción que estamos sintiendo todos a nuestra serie. Bueno, Joaquín, es que hablas en tono grave porque es que realmente es claro, es que es grave lo que está pasando. Va a ser, bueno, pues el año del siglo y sin duda pues lo va a ser para mal. De repente, pues, como decías, pues llega algo inesperado en la vida, te lo cambia todo, como es la llegada del coronavirus. ¿Cómo desarrolláis esto en la nueva temporada? Bueno, nosotros estamos siguiendo puntualmente la historia de esta pandemia. Justo ahora yo estoy trabajando el penúltimo capítulo y estamos hablando de que Mercedes se está vacunando. Estamos hablando de que viene una nevada importantísima que no había ocurrido en mucho tiempo. Es decir, estamos siguiendo todo lo que de alguna manera estamos viviendo y viviéndolo desde esa familia que nos identifica un poco a todos. Yo creo que todo esto que estamos pasando, quiero ser optimista, nos va a llevar a un renacimiento, ¿no? A una nueva manera de ver y pensar, a darnos cuenta de que hemos prestado atención a cosas muy triviales y que de pronto las cosas importantes son la sanidad y la educación, por ejemplo, ¿no? Es decir, curar y aprender, curar y transmitir. Y bueno, si en algo desde una televisión pública como es Televisión Española, con Cuéntame podemos curar y transmitir, pues bienvenido sea. Bueno, esta nueva temporada, como decíamos, combina esa línea temporal entre 1992 y 2020. ¿Es más fácil grabar, guionizar a Cuéntame en 1992 o en 2020? Cuéntame es una serie muy difícil de escribir, de verdad. Yo creo que cuando se ve no lo parece, con lo cual esto es un mérito. Yo llevo más de 30 años trabajando como guionista y para mí Cuéntame es mi trabajo más difícil de toda mi vida. Es muy difícil porque te implica contar muchas cosas tuyas, abrirte mucho, desnudarte mucho. Es una serie de relaciones, no es una serie... Es una serie muy especial. Tienes que pringarte, ¿no?, con esta serie. Y yo creo que eso que hacen, que no solo me pringo yo, que se pringan los actores que tenéis aquí presentes y nuestros directores, porque tenemos 4 directores, y se pringa todo el equipo. O sea, ahí hay algo de contenido emocional que creo que es lo que hace que Cuéntame sobreviva, ¿no?, con el tiempo. Joaquín,
siempre hay cosas que contar porque, bueno, porque el presente ya es pasado, pero claro, estamos hablando de que estamos viendo que Cuéntame ya habla de esta pandemia. No sé si es que esto significa que estamos ante la última temporada de Cuéntame. Nunca es la última temporada y todas son la última temporada. Nosotros trabajamos pensando que tenemos un relato que contar y que ese relato termina con cada temporada. Ha habido varios finales que han parecido finales de temporada o finales de serie. La serie seguirá mientras vosotros estéis ahí, ¿no? Esa es lo que nos hace seguir, el milagro ese de que tantos actores, tanta gente con tanto trabajo y tal siga ahí. Yo creo que vuelve a ser eso que digo yo, la necesidad de contar, porque es una necesidad contar Cuéntame. Va más allá de un trabajo, es una necesidad. Y yo creo que todos los que hay ahí, todos estos actores que estás viendo, viven de esa necesidad. Incluso en momentos en que a lo mejor piensan, ¿yo por qué sigo aquí? Yo creo que la necesidad puede, ¿no? Entonces, no lo sé. Nosotros estamos preparando otra temporada y quiero decir que ya veremos, o sea, el tiempo nos lo dirá, el tiempo es el que marca. Joaquín, última pregunta contigo. Sí. Necesidad de contar, decías. ¿Habrá un Filomena en Cuéntame? ¿Entrará Filomena? Sí, Filomena tiene un papel también. Sí, sí. Nosotros vamos a estar escribiendo por lo menos hasta marzo. La serie ahora reinicia su grabación, ha parado por las fiestas, quedan como 10 semanas de rodaje y vamos a pegarnos lo más a la actualidad que podamos porque este año nos lo permite. Es decir, vamos a vivir el presente desde el presente y el pasado hacia el presente. Sí, 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 por supuesto que sí. Ahí está, ya estamos en ello. Bueno, pues Joaquín, pues muchas gracias. E Imanol, voy contigo, empiezo contigo, Imanol Arias. No sé si me escuchas. Ahora sí, estaba poniendo el micrófono. Ahora sí. Vale, perfecto. Pues, Imanol, lo comentábamos antes. Yo cuando empecé a ver esta serie, claro, yo tenía 11 años. Y como os comentaba, el primer gran amor de mi vida, a mí me llamaba, y esto es verídico, a mí me llamaba Merche. Me llamaba Merche por Merche y Antonio. No sé si vosotros sois conscientes de la repercusión que tiene la pareja de Merche y Antonio en nuestra vida. Yo creo que no. Del todo, es imposible tener una... Y además no sé si es conveniente. Incluso lo mejor es sentir que tú sueltas cariño, sueltas amor en un personaje, sueltas toda una historia y que la vean. Yo creo que, sin embargo, es verdad que Merche y Antonio corresponden a una generación, curiosamente una generación que está muy dañada ahora, que es una generación que se ha ido enfrentando desde los años 60 en adelante, desde el desarrollismo, se ha ido enfrentando a las novedades de la vida con mucha valentía. Es un matrimonio en ese sentido que se fajó para sacar adelante a los hijos, que se fajó en encontrar una armonía dentro del machismo de la época, dentro de todas las restricciones que tenían las mujeres. Todo por una sensación de familia y sobre todo un amor. Yo destacaría de Merche y Antonio el profundo amor que se tienen. Es que han tenido muy pocas cosas fuera de ellos y eso ha conformado una dupla de amor brutal. Ese es uno de los acicates de Cuéntame. Si tuviera que decir por qué hay que ver Cuéntame este año, es porque el relato ha saltado y porque es como una de estas novelas trepidantes en las que en un momento determinado, antes de entrar en todo el nudo, tú ya ves parte del final. Pero no ves la resolución, ves el ambiente. Y cerrar una historia, ir cerrando una historia y poder contar un personaje desde que eres un niño hasta que eres un anciano, que apenas te tienes en pie, yo creo que es una oportunidad única. Y Cuéntame tiene ese poder de transformar el formato. Había sido un formato muy único, semanal, de novela, capitular, y de repente Oristrel es muy poco dado a decir. Oristrel le pega un cambio total al asunto. Y primero nos sorprende, también lo voy a decir, luego nos mosquea, luego nos apasiona y ahora estamos que no lo dejamos vivir, claro, porque somos muy exigentes. Yo diría eso. Y de decir de Merche, pues es que como Merche no hay
no hay ninguna. Y además, lo puedo decir así, aquí también, y con eso termino. En la vida me pasa lo mismo. Merche para mí es una... No hay ninguna igual. Vamos, no me siento igual con nadie. Claro, comentábamos antes la conversación que teníamos anteriormente que se cierra y se abre el mismo personaje. Ana Duato, no sé si tú compartes también esta visión de esta nueva temporada de Cuéntame. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos primero. Yo creo que se abre un poco en paralelismo a la historia, cómo empieza esta temporada, esa caja de fotos que todos tenemos, ¿no? Llena de recuerdos y sobre todo de emociones. Es una temporada muy emocional, muy emotiva. Ha sido muy, muy emocionante, está siendo, porque como os contábamos, todavía nos queda esta segunda temporada dentro de la temporada, pero el hacer todo ese recorrido del que habla Manu y Manon, de toda una vida, y poder Mercedes estar con su nieta Alba, que es un personaje maravilloso, cada foto les lleva un recuerdo y hay una conexión muy, muy, muy directa. Yo creo que es una temporada, eso, yo lo diría pasional, emotiva y que llega muy profunda. Yo es que me emociono mucho cuando veo fotos de toda una vida, de mi familia, de mis abuelos, de mis padres, de cuando éramos niños, te lleva esa emoción. Bueno, yo creo que nos emocionamos viendo nuestras propias fotos y luego viendo cómo los personajes de Cuéntame también sacan las suyas. Entonces, Pablo Rivero, estaba diciendo Ana que es una temporada pasional, una temporada profunda. Pablo, tu personaje va a estar muy cerca del poder político. ¿Cómo va a encajar esa experiencia? Bueno, buenos días a todos, en primer lugar. Bueno, pues en la línea de Tony, yo creo que esta temporada es muy intensa. Yo estoy súper agradecido, muy motivado, creo que es un temporadón. Y creo que aquí tiene mucho que ver el personaje de Ana Allen, ¿no? Marta Altamira, una vez más, vuelve y lleva a Tony hacia un nuevo camino, le abre puertas, una vez más unida a la política. Y es un paso más, ¿no? en esta evolución que vamos viendo de un personaje como Tony, ¿no? Tan idealista y a la vez tan contradictorio, y creo que tiene mucha importancia todo el universo y todo el mundo laboral que vamos a descubrir a través de Tony, sobre todo por el contexto también de la época, ¿no? Pero sobre todo tiene una importancia en cuanto a la conciliación, ¿no? Creo que va a haber mucha trama con Débora, que también tiene un nuevo puesto de trabajo muy importante, y ahí entra el dilema de quién tiene la oportunidad, digamos, de desarrollar ese trabajo y quién no, ¿no? Todas las discusiones que eso va a acarrear, y creo que es muy interesante. Tampoco quiero contar mucho más, pero vamos, creo que es de las, bajo mi punto de vista, de las mejores temporadas de Tony. Bueno, me estoy apuntando aquí todos los adjetivos que estáis diciendo de esta nueva temporada, intensa, pasional. Luego terminaremos haciendo un poco, pues, enumerándolas. Carmen Climent, tu personaje, María, quiere ser libre y lo difícil es cómo lograrlo, ¿no? Sí, hola, buenos días a todos. Pues sí, o sea, el personaje de María desde siempre está luchando por su independencia, porque sus padres le dejen en paz, pero bueno, creo que necesita a sus padres mucho más de lo que piensa. Y que, sobre todo, yo digo que está encontrando la madurez. Yo me siento encontrando mi propia madurez con ella, y esta temporada, después de cortar la relación con Salva, de irse a vivir con él, que es un poco un intento de esa independencia, ¿no?, que quiere tanto ella, vuelve a casa otra vez. Su nueva percepción con un desamor, cómo se va a enfrentar ahora a los chicos después de eso, que no, cómo volver a recuperarse, volver a ver cómo después de esa caída se recupera y cómo puede relacionarse con ellos. También está estudiando medicina, una carrera muy difícil, que tiene que dedicar muchas horas, y también le hace en parte perderse eso, muchas horas de juventud, de fiestas, de amigos. Tiene que elegir un poco, ¿no?, entre los estudios, los amigos, de repente algún chico que va a aparecer por ahí. Y me parece muy bonito porque la veo madurando mucho, creciendo y aprendiendo. Y poco a poco irá consiguiendo esa libertad.
bueno, consiguiendo esa madurez poco a poco. Irene Visedo, un coche arrolla al cabeza de familia. ¿Cómo vive Inés esa situación? Y bueno, y cómo lo van a vivir los espectadores, ¿no? Los espectadores no tengo ni idea de cómo lo vivirán. En el caso de los Alcántara, pues es una situación muy dramática. Inés, como siempre, pues bueno, tiene bastante fuerza y estoicismo ante la cantidad de cosas que ocurren en su familia y tiene ya mucho bagaje de muchas historias duras que le han ocurrido a ella, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo vive con drama, con intensidad, pero también por muchos momentos se pone muy líder y muy guía en determinadas ocasiones. Claro, estoicismo, pero por ejemplo, cómo lleva que su hijo parece que como que se aleja de ella, ¿no? Cada vez más. Pues lo lleva fatal, como cualquier madre que ama profundamente a su hijo y es un golpe duro para ella, pero yo creo que es un golpe que también le va a hacer ver muchas cosas y sobre todo poner la atención en ella más que en los demás, porque es un personaje muy, muy empático, con mucha compasión y se vuelca mucho, quizá demasiado. Entonces yo creo que está en un momento de recoger velas y mirar quizá un poquitín más hacia sí misma y una vez más preguntarse qué quiere en su vida, ¿no? Es una pregunta continua que Inés se hace, va por crisis cíclicas, por etapas y la pregunta es siempre la misma, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Y bueno, y en su eterna búsqueda de la felicidad sobre todo. Uh-huh. Carlos Hipólito, en 2020 vamos a ver que Carlos que ha regresado de Nueva York, no sé cómo lleva tu personaje ese cambio. Bueno, buenos días a todos. Para empezar, yo lo primero que querría decir es que estoy absolutamente feliz de aparecer por fin en pantalla, después de estar 20 años haciendo la voz de Carlos adulto, ¿no? El personaje de Carlos aparece, claro, han pasado muchos años desde que lo vimos por última vez, desde que se marchó a Estados Unidos. Él estaba en ese momento en un momento personal muy complicado, buscando su propio lugar en el mundo, etc. Y el Carlos que vamos a ver aparecer pues es un Carlos lógicamente más maduro, más sereno, más escritor en el sentido de ser un tipo muy observador de todo lo que está pasando y que sigue muy vinculado a su familia y que viene a cuidar a sus padres en un momento tan delicado. El salto temporal probablemente hará que mucha gente diga, pero ¿y qué ha sido de aquel personaje que hacía Ricardo Gómez? Bueno, pues yo creo que ese personaje va a seguir estando, entre otras cosas porque durante 20 años yo me he estado inspirando mucho en la cara de Ricardo, en lo que hacía Ricardo, para ponerle la voz de adulto. Es decir, de alguna manera este personaje lo hemos hecho los dos y yo tengo la sensación de tener muchas vivencias del personaje incorporadas a mí. Y cuando me he puesto ahora ya delante de la cámara y con los compañeros y en esos decorados que he visto tantas veces, y por fin estoy tocando esa mesa y entrando en esa cocina y tocando esa paellera y haciendo todas las cosas que hacían los personajes en esos decorados. Realmente es una emoción enorme la que estoy sintiendo y creo que el personaje de Carlos la gente lo va a reconocer, Bueno, pues Carlos Hipólito, voz de Carlitos, ya no tan Carlitos, como decíamos, durante todos estos años, 20 años, de Cuéntame, a partir del jueves a las 10:10 de la noche, en la 1, volveremos a ver a los Alcántara, como decías, a esa paellera, a esa peluquería de barrio, a ese bar de barrio, en un tiempo entre 1992, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 2020, año horrible, marcado por la pandemia y con un primer capítulo además titulado Desde mi balcón, que ya solo el nombre Desde mi balcón pues estremece, emociona un poco. Decíais que es una nueva temporada, voy a hacer esa enumeración que decíais, una nueva temporada intensa, apasional, profunda, emocionante, temporadón
de las mejores temporadas, decíais, y bueno, pues de esta manera os damos a todos los que habéis seguido esta presentación de una nueva temporada de Cuéntame, os damos las gracias, y a esos seguidores, a esas personas que nos han estado viendo por el Facebook de Cuéntame. Muchísimas gracias por estar con nosotros.